Bueno, vamos a empezar con la unidad 6. Actos jurídicos concluidos por medios electrónicos. Así dice el título de la unidad. El acto jurídico es un acontecimiento que se da por la voluntad que produce efectos jurídicos de adquisición, modificación, conservación, transmisión y pérdida de derechos y extinción de pérdida de derechos y obligaciones. ¿Cuáles eran los elementos del acto jurídico? Los sujetos, el objeto y la forma. Eso es importante de saber. Bueno, dice: en esta nueva era digital, las comunicaciones y el intercambio de datos han permitido hacer posibles las cosas antes imposibles, ¿verdad? Y facilitar las cosas que antes costaban mucho. Eso en cuanto al internet y demás, ¿verdad? Todo lo que es la informática. El derecho, no ajeno a la globalización, también ha decidido optar por estos medios para el cumplimiento de sus fines. Así tenemos la desterritorialización de las relaciones jurídicas, planteando a su vez problemas de competencia, pero fundamentalmente el gran éxito es la velocidad de las transacciones y la notable disminución del costo de las operaciones. Claro, como hoy hay internet, entonces hoy uno puede hacer o realizar o llevar a cabo actos jurídicos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero eso supone un problema jurídico. Entonces vamos a ver primero que nada algunas definiciones. Vamos a ver qué significa espacio virtual. Dice: es aquel que no puede asirse o capturarse, o sea, tomarse, y como tal presenta dificultades naturales para ser regulado por el derecho, pues no es admisible al espacio real y no está fijo y no es comprobable mediante pruebas empíricas. Claro, una cosa es que yo firme un contrato privado contigo, Fernando de la Mora, y otra es que la suscriba en internet. ¿En dónde está el espacio realmente, ¿verdad? Supera los límites naturales de la propiedad, las fronteras y la privacidad. En los contratos internacionales por medios electrónicos no hay un espacio físico en el que se celebran los mismos, sino un espacio virtual. Entonces, cuando hablamos de actos jurídicos llevados a cabo por medios electrónicos, tenemos que hablar de un espacio virtual. No podemos hablar de un espacio físico. Esto en cuanto al alcance de la norma, ¿verdad? Seguramente por el principio de territorialidad. Ahora, cuando hablamos del tiempo virtual, es un tiempo individual, autónomo, existente dentro de la tecnología de las comunicaciones y transacciones, por medio del cual se torna omnipresente el presente y las dimensiones del pasado y futuro casi desaparecen. Debido a que los medios electrónicos acortan los tiempos en las transacciones, lo que agiliza el comercio, pues para concretar grandes negocios internacionales ya no se necesitan viajes o reuniones, pudiéndose simplificar todo esto con transacciones electrónicas en un menor tiempo. Entonces, también, al igual que el espacio virtual, la concepción del tiempo, hablando de los medios electrónicos, es distinta, ¿verdad?, a la concepción del tiempo cuando hablamos de la realización de un acto jurídico entre presentes, ¿verdad? Acá el tiempo es individual y es autónomo. Existe siempre dentro del marco de la tecnología de las comunicaciones, ¿verdad? O sea, el tiempo siempre es presente, ¿verdad? Eso en cuanto al tiempo virtual. El domicilio, siempre hablando de medios electrónicos, ¿verdad? En este nuevo mundo se considera la computadora, tablet o celular, dice, el domicilio del sujeto receptor, por lo que para Jazmín Ibarrola enviar mails no solicitados o no autorizados implica la violación de la privacidad. Otro considera que la casilla de correo electrónico es el domicilio del sujeto. Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de domicilio, ¿qué se considera domicilio en cuanto a medios electrónicos? La computadora, el tablet o celular y el domicilio del sujeto receptor, ¿verdad? Dice, por lo que enviar también puede considerarse como domicilio la casilla de correo electrónico del sujeto, ¿verdad? Y te famosa la casilla de correo que te piden. Eso también puede considerarse como domicilio.
En los contratos, los sujetos se encuentran físicamente distantes, claro, son los contratos entre ausentes, pero si la vinculación es instantánea, se deberá considerar como contrato, se deberá considerar como contrato entre presentes. O sea, si la esto es importante acá, yo cometí un error. Si la comunicación es instantánea, el contrato es entre presentes. O sea, si yo compro algo ahora mismo, ¿verdad? De alguien en Marketplace, eso se entiende como un contrato entre presentes. Si la comunicación es instantánea, si la vinculación es instantánea. Como en los casos del Skype, el teléfono o la mensajería instantánea. Sin embargo, en plataformas como el correo electrónico, en donde la recepción no es instantánea, se considera que el contrato es entre ausentes. Híjole, hay que hacer esta distinción. Entonces, cuando hablamos porque esto puede ser como una casuística, Skype, teléfono, mensajería instantánea, el contrato se considera contrato entre presentes. Cuando hablamos de correo electrónico, que no es mensajería de recepción instantánea, hablamos de contratos entre ausentes. Esto en cuanto al domicilio, ¿verdad? Porque siempre hay contrato entre presentes. Cuando hablamos de contratos jurídicos, vamos a decirle en el mundo real, es cuando las partes están presentes en el mismo lugar. Y contratos entre ausentes en el mundo, vamos a decirle real, es cuando vos estás en un país, yo estoy en otro, estamos en distintos lugares, ¿verdad? Lo mismo, algo similar sucede también en los contratos concluidos por medios electrónicos, ¿verdad? Si el medio es instantáneo, si la palabra instantánea está dentro del enunciado, entonces hablamos de un contrato entre presentes. Si el medio de comunicación no es instantáneo, entonces hablamos de un contrato entre ausentes. Interesante. Contratos por medios electrónicos. Dice, se realizan por diversos medios electrónicos, principalmente por internet. Se denomina este fenómeno comercio electrónico y tiene fuertes incentivos económicos como la reducción de costos administrativos e impositivos. Claro, bueno, hay oficinas, entonces todo es más barato. La imposibilidad de operar todo el día, la superación de las barreras espaciales, la facilidad en la búsqueda de productos, la seguridad en las transacciones, medios de pago y aseguramiento de la entrega de los productos. Entonces estos son algunos de las ventajas, de los aspectos positivos de los contratos por medios electrónicos, ¿verdad? Para hablar de un contrato por medios electrónicos son los contratos que se realizan principalmente por internet. También se les puede denominar como comercio electrónico, ¿verdad? A esas transacciones que se realizan por internet. Ok. Sí, la verdad que es bastante interesante. Ahora, cuando hablamos del momento de conclusión del contrato, ¿cuándo concluye el contrato? Dice el 675 del Código Civil que para que exista consentimiento, la oferta hecha a persona presente debe ser aceptada inmediatamente. Cuando hablábamos nosotros de un contrato entre presentes, cuando el medio de comunicación era instantáneo, entonces la oferta, para que se considere aceptada, debe ser aceptada instantáneamente también, porque el medio de comunicación es instantáneo. Esto implica, dice, esto se aplica, a la oferta hecha por teléfono u otro medio que permita a cada contratante conocer inmediatamente la voluntad del otro. Siempre que las personas sean de nuestro país, se aplica dicha norma. Ahora, si el contrato es celebrado entre sujetos de distintos países, deben aplicarse los principios del derecho internacional privado. En este caso, el momento es aquel en el que la indicación del asentimiento llegue al oferente. O sea, cuando le llegue la confirmación a quien está vendiendo el producto. En ese momento sí, ahí concluye. O sea, entonces, ¿cuándo hablamos de momento de conclusión del contrato? Cuando ese contrato está consumado, por así decirlo, cuando ese acto está realizado, ¿verdad? En nuestro Código Civil, si el contrato es entre personas que se encuentran dentro del territorio de la República y el contrato se realiza por una vía electrónica de comunicación instantánea, el contrato se considera ante presente.
Y el momento de conclusión es la acepta. Si la persona acepta, en este caso la oferta, inmediatamente ese momento se considera como el momento de la conclusión del contrato. Ahora, leo de vuelta. Expresa que para que exista consentimiento, la oferta hecha a persona presente deberá ser aceptada inmediatamente. O sea, me corrijo. Para que se presuma que exista consentimiento, entonces la oferta tiene que ser aceptada inmediatamente, siempre que el medio sea instantáneo. Esto se aplica a ofertas hechas por teléfono u otros medios, ¿verdad? Eso para tener en cuenta. Esto es si las personas, objetos, perdón, si los sujetos de ese acto se encuentran dentro del Paraguay. Si yo estoy en Paraguay y Karen está en Argentina, no rige el Código Civil paraguayo. Tenemos que guiarnos por las reglas del derecho internacional privado. ¿Qué dice al respecto el derecho internacional privado? ¿Cuál es el momento de conclusión del contrato? Cuando el asentimiento, o sea, cuando la confirmación le llegue, en este caso, al oferente. Son dos momentos distintos. Según nuestra ley, es cuando se acepta inmediatamente por parte de quien va a, vamos a decir, por parte de la segunda persona de la cual se necesita el consentimiento, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, en Paraguay le vendo a Karen por, no sé, por WhatsApp, le quiero vender mi celular, cuando ella dice sí, cuando ella acepta inmediatamente, ya se considera ese como el momento de la conclusión del contrato, porque el WhatsApp es un medio de comunicación instantáneo. Ahora bien, si eso es en el caso que los dos estemos en Paraguay. Si Karen está en Argentina y se da el mismo escenario, entonces lo que se considera es que no importa que Karen haya aceptado, la respuesta de Karen me tuvo que haber llegado. O sea, yo tuve que haber conocido la aceptación de Karen. Entonces, eso es de acuerdo a las reglas del derecho internacional privado. Ahí, ese momento se considera como el de la conclusión del contrato. Para que se pueda apreciar nomás que son dos momentos distintos. Nuestra ley, desde que Karen acepta. Ese es el momento. El derecho internacional privado, desde en el momento que el oferente, quien ofrece la cosa, recibe la aceptación. Son dos momentos diferentes, ¿verdad? En cuanto a la legislación aplicable, dice, internacionalmente se aplican los convenios internacionales, la legislación del vendedor, la del comprador y las normas específicas para Internet, si es que existieran. En los contratos se debe establecer una cláusula de sumisión a la legislación del Estado en que radica el oferente. Cuando hablamos de oferente, hablamos del el que ofrece el servicio o la cosa, ¿verdad? Ese es el oferente, el que ofrece. Entonces, ¿qué legislación se aplica? Cuando hablamos de legislación internacional, se aplica la legislación del vendedor, del comprador y normas específicas para Internet. Eso en cuanto a legislación extranjera, o sea, el derecho internacional privado. En los contratos se debe establecer una cláusula, dice, de sumisión, o sea que ese acto se va a regir por la legislación del Estado en que se radica el oferente. O sea, si yo estoy en Paraguay y yo soy el que ofrezco el producto, entonces si queremos podemos establecer entre las partes una cláusula que diga que la legislación que se aplica es del Estado en donde yo estoy, ¿verdad? Que en este caso es Paraguay. En nuestro país se aplican el Código Civil, la Ley 4017/2010, que creo que ya está derogada, y la Ley 4610/2012, que también creo que está derogada. La Ley 1334 del 98 y el Decreto 73, que es de 73 y 69 del 2011. Creo que estas leyes ya están derogadas, pero bueno, es lo que 6000 y algo /22, 6822/22, algo así. Ok, contratos que afectan a los derechos de los consumidores. La oferta y la aceptación por Internet presentan dificultades, pues el consumidor puede navegar libremente en los sitios que desea usarlos y contratar. Esta práctica es cada vez más frecuente en la adquisición de bienes y servicios, por lo que los derechos de los consumidores deben ser tutelados
Y en nuestro país, la ley que la tutela es la 1334/98 del año 98. Imagínate lo desactualizado que está. O sea, hay una ley, yo tengo derecho a comprar lo que quiera por internet. Y hay una ley que protege mis conductas, mis acciones, ¿verdad? De compra, por ejemplo, en internet, ¿verdad? Porque obviamente yo no sé de quién estoy comprando, no hay seguridad, mucha seguridad en eso, ¿verdad? Ahora, la protección contractual, cuando hablamos de publicidad engañosa, dice el artículo 35 de esta ley 1334 de defensa del consumidor, que se prohíbe la publicidad engañosa y que la publicidad engañosa es aquella entera o totalmente falsa, o la que por omisión de datos sea capaz de inducir al error al consumidor. O sea, se presenta la cosa o el servicio de una manera tal que el consumidor es engañado. Realmente no es el servicio o no es el producto que aparece, ¿verdad? En internet. O sea, hay una suerte de engaño, de manipulación. Esto suele pasar bastante, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de cláusulas generales y abusivas, son las preestablecidas en los contratos de adhesión. Esto nosotros no dimos todavía, pero es importante. Una cosa es el contrato entre las partes y otra cosa es un contrato de adhesión. Por ejemplo, si yo me voy y contrato un plan en Claro, eso es un contrato de adhesión. Si yo me voy y contrato una póliza de seguros, ese es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque el contrato ya está preestablecido por una de las partes. Yo me estoy adhiriendo nomás a ese contrato voluntariamente, ¿verdad? Que es muy diferente a elaborar entre las partes un contrato privado de común acuerdo. Claro, nosotros aceptamos nomás ya en el contrato de adhesión las imposiciones de una de las partes. Eso es el contrato de adhesión. Entonces dice, son las preestablecidas en los contratos de adhesión. La ley del consumidor expresa que son abusivas las que desnaturalicen las obligaciones, eliminen o restrinjan la responsabilidad por daños, importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen derechos de la otra parte, y los demás establecidos en el artículo 28 de la ley 1334. El Código Civil también se refiere a estas cláusulas que también son conocidas como cláusulas leoninas. Ya habrán escuchado alguna vez. En su artículo 691, donde contiene un listado enunciativo de las mismas, ¿verdad? Si te vas a tu artículo 691, vamos a leer para tener nomás en cuenta cuáles son algunos casos que se entienden como cláusulas leoninas. O sea, toda aquella cláusula que vaya en contra de una de las partes, que restrinjan sus derechos, que limiten sus derechos, ¿verdad? Que aumenten los derechos de la otra parte, eso se entiende como cláusulas abusivas. Siempre hablando en términos de contratos de adhesión, que es en donde más sucede. 691. Dice, cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas de carácter leonino, la parte adherente, o sea, quien está contratando, podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez. Entonces, si yo me voy y contrato un plan de internet de Tigo o un servicio de Tigo o de Taxi o de lo que sea, y en una cláusula estipula que ellos se liberan de toda responsabilidad si es que yo sufro un perjuicio patrimonial, entonces podemos hablar de que hay una cláusula abusiva. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Consideranse, dice, considéranse tales especialmente las siguientes cláusulas: las que excluyen o limitan la responsabilidad del que las impuso, las que otorgan la facultad de disolver el contrato o cambiar sus condiciones, o de cualquier manera priven al adherente de algún derecho sin causa imputable a él, o sea, que Tigo tenga la capacidad de cambiar el contrato en cualquier momento sin expresión de causa. Las que condicionan al consentimiento de la otra parte el ejercicio de algún derecho contractual. Las que obligan al adherente a recurrir al otro contratante o a un tercero determinado en caso de cualquier necesidad no directamente conexa con el objeto del contrato, o condicionan cualquier derecho contractual del adherente a tal recurso
o limitan su libertad al estipular con terceros sobre cualquier necesidad de la naturaleza expresada. Las que imponen al adherente renuncia anticipada a cualquier derecho que podría fundar en el contrato en ausencia de tal cláusula. Las que autorizan a la otra parte a proceder en nombre del adherente o en su sustitución para obtener la realización de un derecho de aquel frente a este. Las que imponen al adherente determinados medios probatorios o la carga de la prueba. Las que sujetan a plazo o condición el derecho del adherente de valerse de las acciones legales o limitan la oponibilidad de excepciones o la utilización de procedimientos judiciales de los cuales el adherente podría hacer uso, y las que permitan la elección unilateral del juez competente para resolver una controversia entre las partes. Entonces, toda cláusula que vaya en detrimento, siempre hablando de la figura del adherente, ¿verdad? ¿El adherente quién es? El que contrata, el que se adhiere a ese contrato, ¿verdad? Si yo me voy a Tigo, contrato el plan, yo soy el adherente. Si yo contrato en Fénix la póliza de seguros, yo soy el adherente. El proponente es Tigo, el proponente es Fénix, pero el adherente es Emanuel Suazo. Si la cláusula en ese contrato, en esa póliza de seguro, en ese contrato de telefonía, atenta contra mis derechos, disminuye mis derechos y aumenta los derechos del proponente, entonces estamos hablando de una cláusula leonina, una cláusula abusiva, ¿verdad? Ese nomás es el concepto que tenemos que tener en cuenta ahí. Y acá dice, la denominación de leonina proviene de una fábula en la que sus protagonistas, un león, una cabra y una vaca y un buey, quienes se encuentran en la selva y por iniciativa del león suscriben un contrato en el que existe una cláusula en la que dice que en tiempos de hambre pueden comerse entre sí. Cláusula que obviamente solo beneficia al león, ¿verdad? Qué simpático. ¿De dónde proviene? Bueno. Hablando de firma digital, es una firma electrónica certificada. Este concepto tiene que estar así bien fijado. Es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente, dice, al mismo y a los datos a los que se refiere, impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Pero por lo más central en el concepto es que la firma digital es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado. Esa es la firma digital, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de firma electrónica, dice, la firma electrónica es el equivalente electrónico a la firma manuscrita. Eso parece medio confuso. Pero la firma digital es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado. Y la firma electrónica es el equivalente electrónico a la firma manuscrita. La diferencia, señor. Suazo, Sí. con la profe de informática nos dijeron que ya no, no sé. Ya está derogado. Sí, ya se llama, si la que presta el prestador, el que certifica, se llama firma electrónica cualificada. Sí, eso, lo que ahí No es el más problema. certificada, es cualificada. Sí, el problema es. Es la que firman los jueces y todo eso. Sí, esa es la ley 6822/2022. Sí. El problema es que la ley es tan nueva que esa ley deroga estos conceptos que nosotros estamos viendo ahora. Pero como este contenido es anterior a la ley, entonces estamos estudiando lo derogado. Ya es chupe, ¿verdad? La 4017-2010 está derogada, la 4610 está derogada, todo por la 6822/21. Y ahí la 6822 lo que se deja de utilizar el término de firma digital y se usa el término firma electrónica cualificada. Pero como este contenido es de antes del 2022, entonces por eso que estamos estudiando conceptos jurídicos ya derogados, vamos a decirlo, ¿verdad?
Claro, en esta parte, para tener en cuenta nomás. Así como dice Juan Esteban. Bueno, pero conviene tenerlo en cuenta porque hay que ver cómo sale la pregunta también. Sí. Okay. Estos son conceptos, para aclarar, nomás, es importante hacer la aclaración. Estos son conceptos que estaban en la ley 4017, ¿verdad? Barra 2010 creo que es. Y la otra es la 4610, ¿verdad? Estos son conceptos que estaban en esa ley. Entonces, en esa ley decía, ley entre paréntesis, que ya están derogadas, que la firma digital es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado. Y que la firma electrónica es el equivalente electrónico a la firma manuscrita. Y dice, la diferencia fundamental entre ambas es que en la digital un prestador de servicios certifica la veracidad de la firma, mientras que en la electrónica no existe tal característica. Entonces, esa es la diferencia. En la firma electrónica no hay certificación. En la firma digital sí hay verificación por parte de un prestador acreditado. Repito, son conceptos derogados por la ley 6822 que establece la entrada en vigencia del concepto jurídico de la firma electrónica cualificada, que es otro concepto actual, ¿verdad? Ya no es certificada, sino que es cualificada. Bueno, ¿cuál es el valor jurídico de los mensajes de datos en este caso? La ley reconoce valor jurídico a los mensajes de datos y no se le negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria en la información contenida en ellos. ¿Y qué es mensaje de datos? ¿Verdad? Sí. Vamos a ver un poco. No sé si eso está en el programa, pero creo que está en Google. ¿Está? Dice, mensaje de datos en la formación de los contratos. La oferta, aceptación y cualquier negociación, declaración o acuerdo realizado por las partes podrá hacerse por mensaje de datos, no pudiendo negársele validez siempre y cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos del contrato, contenidos en el artículo 673. No será necesario previo acuerdo sobre el uso de este medio para su validez. Pero vamos a ver el concepto de mensaje de datos, eso es importante. Mensaje de datos. Voy a leer para que se escuche en el micrófono. Dice, un mensaje de datos, también denominado documento electrónico, es la formación generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos u ópticos. Tales archivos de texto, mensajes, chat, fotografías, imágenes digitales o archivos de audio. Entonces, se puede entender que el mensaje de datos es todo documento electrónico que se genera, se envía, se recibe, se almacena, se comunica por medios electrónicos, ópticos, ¿verdad? Pues un mensaje de texto, un archivo de texto, un chat, una foto, una imagen digital o un archivo de audio. Eso es mensaje de datos. Exacto. Correo electrónico, ¿verdad? Todo eso puede ser entendido como mensaje de datos. Entonces lo que te dice es que los mensajes de datos, jurídicamente hablando, son válidos siempre y cuando exista consentimiento y los demás requisitos del acto jurídico, ¿verdad? Siempre y cuando haya consentimiento, haya una forma, ¿verdad? Y las partes tengan la capacidad para celebrar el contrato, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla eso, los mensajes de datos en la formación de los contratos son válidos, tienen validez, tienen valor jurídico, ¿verdad? No se le niega efecto jurídico. No podemos decir que porque recibir por internet no tiene validez. Ahora, en cuanto al cumplimiento del requisito de escritura, dice. ¿Se acuerdan que la ley prescribe una receta, verdad? Dice, cuando la norma requiera que la información conste por escrito, o sea, en papel físico, o si las normas prevean consecuencias jurídicas, en el caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos firmado digitalmente. ¿Y qué era la firma digital según nuestro concepto, entre paréntesis, derogado
es una firma electrónica cualificada, no es cualificada, es una firma electrónica que está respaldada por un, ¿cómo era? Por un prestador de servicios. Que está, exacto, eso es la firma digital. Ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos firmado digitalmente que permita que la información que éste contiene sea accesible para su posterior consulta. Dice el artículo 706 que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10 jornales deben hacerse por escrito, para el cual el requisito de escritura puede cumplirse con un mensaje de datos firmado digitalmente. Entonces, si yo voy a celebrar un contrato por medios electrónicos con Karen y el objeto del contrato, el valor del contrato es de más de 10 jornales mínimos, ¿qué nos exige la ley? Que sea por escrito. Pero si yo lo hago por medios electrónicos, es suficiente que ese mensaje de datos esté firmado digitalmente. Con eso se cumple el requisito para que ese contrato tenga validez jurídica. Entonces, eso es lo que te dice, ¿verdad? No sé si me seguí en el o no. O sea que si es acá dice que 10 jornales no deben hacerse por escrito, por eso entonces está certificada la firma, se puede hacer. Se puede O sea, se hacer, permite hacer. claro, eso es lo que te dice, ¿verdad? Debe hacerse por escrito, pero en este caso, con un mensaje de datos firmado digitalmente, ese contrato ya tiene validez jurídica. No puede decirse, o sea, yo no puedo decir, Karen, acá no hay un contrato por escrito como exige la ley físicamente. Entonces, yo me desentiendo. No, si ese contrato digital, cuando hablamos por un medio electrónico, tiene mi firma digital y tiene tu firma digital, ese contrato tiene validez jurídica. Eso es lo que te está diciendo. Si no hubiere vínculo con firma digital, el mismo será considerado válido si fuere posible determinar por algún medio inequívoco su autenticidad e integridad. O sea, incluso aunque no haya firma digital, si es posible probar la autenticidad e integridad de ese contrato, puede considerarse que existe contrato. O sea, incluso eso. Ahora, en cuanto a la admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Cuando hablamos de mensajes de datos, de vuelta, hablamos de toda información generada, conservada, transmitida de manera digital. Eso es mensaje de datos, ¿verdad? Dice, gozarán de fuerza probatoria cuando tengan una firma digital válida. ¿Y qué es la firma digital? Es una firma electrónica que es acreditada por un prestador certificado, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la conservación de los mensajes de datos, dice, cuando la ley requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados en su forma original, se podrá hacer con un mensaje de datos en los siguientes casos. O sea, te dice qué casos pueden ser conservados mediante un mensaje de datos. Si existe una garantía confiable, que en este caso es la firma digital, de que se ha conservado la integridad de la información. Si la información que contenga sea accesible para su ulterior consulta, o sea, para su posterior consulta. Si el mensaje de datos sea conservado con el formato que se haya generado, enviado o recibido, que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o recibida, y si se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje, la fecha y la hora que fue enviado o recibido. Entonces, concepto es importante porque se dan cuenta que hay millones de conceptos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante acá? Para recapitular más rapidísimamente. Sabemos que el espacio virtual, en este caso, no es el espacio físico, ¿verdad? No se puede entender como un espacio físico el espacio virtual. No tiene límites en este caso, ¿verdad? No, un espacio real, exacto. El tiempo virtual, vimos también ese concepto, ¿verdad? Es el tiempo, en este caso, no es un tiempo igual al tiempo real, ¿verdad? Que nosotros vivimos en el mundo real, sino que
se entiende como el tiempo presente, el tiempo de la aceptación, ese es el tiempo virtual, ¿verdad? El domicilio se puede considerar la computadora, el celular o el correo electrónico también. La casilla de correo electrónico puede ser considerada como domicilio, ¿verdad? El contrato por medio electrónico es aquel contrato que se celebra a través principalmente de Internet. Ese es nomás el concepto central, ¿verdad? Cuando hablábamos de momento de conclusión del contrato, decíamos depende, ¿verdad? Si hablamos de personas que están dentro del territorio de Paraguay o personas que están en distintos países, si hablamos de personas que están en el Paraguay, si el medio de comunicación es instantáneo, entonces el momento de la aceptación instantánea es el momento de la conclusión del contrato. Si las personas están en el Paraguay. Si las personas están fuera del Paraguay, una y la otra está en otro país, por ejemplo, se aplica el derecho internacional privado, que dice que el momento de la conclusión del contrato es cuando el oferente recibe la confirmación. O sea, cuando quien ofreció el producto recibe la respuesta de aceptación. Ese es el momento de conclusión del contrato. Esa es la parte importante ahí. ¿Qué legislación se aplica en este caso? Nuestro Código Civil, si es que las personas están en Paraguay, y algunos convenios internacionales, ¿verdad? Si es que las personas están cada una en un país distinto. Después, ¿qué son las cláusulas generales abusivas? Son cláusulas que van a determinar la disminución de los derechos por parte del adherente, ¿verdad? Y el aumento de derechos, en este caso, por parte del, ¿cómo se llama? No, del proponente. Adherente es el que se adhiere al contrato. Proponente es Tigo es proponente, Fénix Seguro es proponente. Emanuel Suazo, Karen Centurión son adherentes. Entonces, si los derechos de Karen y Suazo, que son adherentes, disminuyen, y los derechos de Tigo y Fénix, que son los proponentes, aumentan, ahí hablamos de una cláusula abusiva, una cláusula leonina. Entonces, eso es lo importante ahí. Firma digital es una firma electrónica certificada por un prestador acreditado. Concepto derogado ya. Firma electrónica es el equivalente electrónico a una firma manuscrita. El que tiene validez jurídica es la firma digital, nosotros decíamos, ¿verdad? Mensaje de datos es toda información generada, recibida, enviada o conservada por medios electrónicos, ¿verdad? Ahí teníamos un email, un mensaje de texto, una imagen, un audio, un video, son considerados mensajes de datos. ¿Qué valor jurídico tiene? La ley le reconoce valor jurídico a los mensajes de datos y no se le niega efecto jurídico. Tiene validez, ¿sí? En cuanto a los mensajes de datos en la formación de los contratos, ¿verdad? Tiene validez, ¿verdad? No puede negarse validez, siempre que hayan los elementos del acto, ¿verdad? Del acto jurídico, que es el consentimiento, el objeto, que sea lícito, ¿verdad? Y una forma que la ley establezca. En cuanto al cumplimiento del requisito de escritura, ¿se acuerda que los instrumentos privados tienen requisitos, ¿verdad? Los instrumentos privados, los contratos, ¿verdad? Si el objeto de ese contrato supera los 10 jornales, tiene que existir un contrato, un instrumento físico. Lo que te dice en cuanto al cumplimiento del requisito de escritura es que si el contrato es por medio electrónico, basta que ese mensaje de datos esté firmado digitalmente para que ese requisito se encuentre satisfecho. Eso es lo que te dice la ley. Incluso si es que no hay firma digital en ese mensaje de datos, puede ser considerado válido ese mensaje de datos o ese contrato siempre que se pueda determinar la autenticidad o la integridad de ese contrato electrónico, ¿verdad? De ese mensaje de datos electrónico. Esa es la parte importante. En cuanto a cuán admitible como prueba son los mensajes de datos, gozarán de la fuerza probatoria cuando tengan firma digital válida. O sea, esto es en un juicio. O sea, si yo voy a demandar
y quiero utilizar ese contrato como prueba, va a servir siempre y cuando tenga una firma digital válida. ¿Y qué era la firma digital? Era una firma electrónica certificada por un prestador acreditado. ¿Verdad? Eso es en cuanto a la admisibilidad. Esto no es un concepto. Reproducción de documentos originales por medios electrónicos. Cuando hablamos de documentos originales, creo que son los documentos físicos. Dice, debe ser realizada en la forma y en los lugares indicados por la reglamentación de la ley. Dicha reglamentación está contenida en el decreto tanto en su artículo 2 que establece el servicio de archivo y conservación de documentos y datos de mensajes de datos deberá garantizar la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de la información que se almacena, la cual podrá ser realizada por cualquier entidad pública o privada o por aquellas entidades autorizadas a través de una resolución dictada por la autoridad de aplicación. Las entidades que realicen la reproducción de documentos originales por medios electrónicos o que presten los servicios de almacenamiento deberán incorporar un procedimiento estampado cronológico con el fin de garantizar los efectos jurídicos del documento electrónico como equivalente funcional del documento físico que se almacena. O sea, aquellas empresas que tengan la autorización para poder digitalizar esos documentos físicos, existe un procedimiento para que se pueda garantizar la validez de ese documento digitalizado, con el fin de garantizar los efectos jurídicos del documento electrónico como equivalente funcional del documento físico que se almacena, de conformidad con los estándares tecnológicos y operativos que implementa la autoridad de aplicación. Entonces, un documento físico que es digitalizado puede tener validez jurídica siempre y cuando cumpla con los requisitos de la autoridad de aplicación. Para tal efecto, las entidades que realicen la reproducción de documentos originales por medios electrónicos o que presten los servicios de almacenamiento deberán realizar la siguiente actividad. O sea, acá están las actividades o los pasos que tienen que cumplir para que esos documentos reproducidos digitalmente tengan validez jurídicamente hablando. Mantener un registro de documentos físicos que se vayan a almacenar. Establecer un procedimiento para que el responsable de la conservación firme digitalmente los documentos físicos reproducidos en mensajes de datos. Establecer un mecanismo que permita que la información almacenada sea accesible para su posterior consulta. Y establecer un mecanismo que permita establecer el origen y el destino de la información almacenada, así como los datos cronológicos de envío y recepción. Entonces, hay una serie de pasos que se establecen para que un documento físico, o sea, un contrato privado de papel, si va a ser escaneado, o sea, si va a ser reproducido digitalmente, tenga la misma validez jurídica que ese papel. Hay requisitos que deben cumplirse, ¿verdad? Eso es lo que dice esa parte. En cuanto al remitente de los mensajes de datos, el remitente, el que envía, se considera que un mensaje de datos proviene del remitente en los siguientes casos. Si fue enviado por el propio remitente, si fue enviado por persona facultada a hacerlo en su nombre, ejemplo, un representante, si fue enviado por un sistema programado por el remitente o en su nombre para que opere automáticamente, famosa la respuesta del correo electrónico, ¿verdad? O si el mensaje recibido resulta de los actos de una persona cuya relación con el remitente le haya dado acceso a algún método utilizado por él para identificarlo como propio. Entonces, en estos casos se entiende de que el mensaje ha sido enviado, ¿verdad? O que el mensaje de datos, mejor dicho, que la información electrónica proviene del remitente. Si envié yo propiamente hablando, si le faculté a alguien debidamente para que lo envíe en mi nombre, si fue enviado de manera automática porque yo programé, por ejemplo, el sistema, ¿verdad? Y si el mensaje que se recibió resulta de actos, dice, de una persona que tiene una relación con el remitente y que esa relación le haya dado acceso a algún método para identificarlo como propio.
¿verdad? Entonces, son formas en las cuales se puede entender que el mensaje proviene del remitente. El último no me queda muy claro, pero se entiende lo que quiere decir el contenido, ¿verdad? Cuando sé que el mensaje viene de quien me está enviando. Ahora, ¿quiénes son los titulares de una firma electrónica? Pueden ser personas físicas y las jurídicas. En el caso de las jurídicas, la aplicación de las mismas por sus representantes se considerarán efectuados por ellas. Entonces, tanto una persona física como una persona jurídica pueden ser titulares de firmas electrónicas, ¿sí? Ahora, las obligaciones de los titulares de una firma electrónica. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como titulares de firma electrónica? Actuar con diligencia razonable para evitar el uso no autorizado de datos y para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho sean exactas y cabales. Eso es una obligación, tener cuidado siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto del empleo de una firma electrónica? El empleo de la misma implica la presunción de que el mensaje proviene del firmante y que el firmante aprueba el contenido. O sea, si yo recibo un mensaje de datos con la firma electrónica de Karen, el efecto de esa firma es que Karen aprueba el contenido de lo que me está enviando, ¿verdad? Y que yo sé que ese mensaje, que Karen está en conocimiento del contenido de ese mensaje, ¿verdad? Y por eso dice, el empleo de la misma implica la presunción de que el mensaje proviene del firmante. O sea, yo puedo presumir que viene de vos y que vos aprobás el contenido que está dentro de ese mensaje de datos. Eso en cuanto al efecto del empleo de la firma electrónica. Ahora, en cuanto a la revocación de la firma. Revocar es quitar, ¿verdad? La revocación, dice, de una firma electrónica se da, y hay un ejercicio del examen que salió sobre este caso. Por extinción del plazo de vigencia de la misma. O sea, la firma electrónica tiene un plazo de vigencia. Entonces, se extinguió el plazo, se revoca la firma. A solicitud del titular, yo le pido, entonces, yo pido que esa firma sea revocada. Yo como titular de esa firma. Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica, claro, me muero yo, mi firma electrónica deja de tener, en este caso se revoca. O desaparece la persona jurídica, se disuelve, se revoca la firma. Por resolución judicial, o sea, si el juez lo manda a hacer, o por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. Vamos a ver enseguida, creo que más abajo está eso. La validez jurídica de la firma digital es igual de válida que la manuscrita. O sea, tanto la firma digital, que es una firma electrónica acreditada por un certificador, ¿verdad?, de firmas, y la firma manuscrita son igual de válidas. Tienen la misma validez jurídica. Exclusiones en la utilización de medios electrónicos en los actos jurídicos. Dice, ¿cuáles son? Lo que quiere decir es, ¿en qué actos jurídicos yo no puedo utilizar un medio electrónico? Están excluidas las disposiciones de última voluntad. O sea, yo no puedo firmar digitalmente mi testamento, ¿verdad? Los actos jurídicos de derecho de familia y los actos jurídicos que deban ser instrumentados bajo existencia o formalidades incompatibles con la utilización de la firma digital, los cuales se encuentran en el artículo 700 del Código Civil. Vamos a ver, el artículo 700 hablaba siempre de la escritura pública. Un ratito nomás quiero leer esta parte. Este artículo es bastante largo, pero dice, deben ser hechos por escritura pública los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales, las particiones extrajudiciales de bienes, salvo que mediare convenio por instrumento privado presentado al juez, contrato de sociedad, sus prórrogas o modificaciones, la cesión, repudiación o renuncia de derechos hereditarios, los poderes generales o especiales, las transacciones sobre inmuebles y los compromisos arbitrales relativos a estos.
todos los contratos que tengan por objeto modificar, transmitir o extinguir relaciones jurídicas nacidas de actos celebrados mediante escritura pública y todos los actos que sean necesarios de contratos redactados en escritura pública y los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, con excepción de los parciales y de los relativos intereses, canon o alquileres. Entonces, el artículo 700 establece todos aquellos actos que deben realizarse por escritura pública, ¿verdad? Entonces, si la formalidad del acto hace incompatible la firma digital, esa firma no vale. Eso es lo que te dice, ¿verdad? Entonces, mi firma digital no puede ser utilizada en este caso, o no puedo realizar por un medio electrónico con firma digital mi testamento, actos jurídicos de derecho de familia y los actos que tengan una formalidad, en este caso que prescindan, ¿verdad? Que sea incompatible con la firma digital. Todo, y entre paréntesis, ¿verdad? En resumen, son aquellos actos que tengan que ver que involucren a una escritura pública, ¿verdad? No pueden ser realizados con firma digital. Tienen que ser con firma manuscrita. Ok. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para que la firma digital sea válida? Porque dijimos que la firma digital equivale a una firma manuscrita, tiene la misma validez jurídica. Pero ¿qué requisito tiene que cumplir? Haber sido creado durante el periodo de vigencia del certificado, haber sido verificada la relación entre el firmante y la firma digital, que dicho certificado haya sido emitido por una entidad prestadora de servicio autorizada, porque recordemos que la firma digital es certificada por una entidad prestadora de ese servicio, que los datos de creación de la firma hayan estado en el momento de la firma bajo el control del firmante, que sea posible detectar cualquier alteración de la firma después del momento de la firma, y que sea posible detectar cualquier alteración de la información contenida en el mensaje de datos al que está asociada. Entonces, importante nomás saber que la firma digital tiene requisitos para que tenga validez. No sé si los requisitos son importantes, pero sí los efectos. ¿Cuáles son los efectos de utilizar la firma digital? Esto ya vimos ya recién, ¿verdad? Se presume la autenticidad del mensaje de datos, se presume que el mensaje de datos proviene del remitente y se presume que el contenido del mensaje de datos no ha sido adulterado. Se presume. Esto salió en el examen. Efectos del empleo de una firma digital. Este fue un tema de uno de los ejercitarios. Y son 3 las presunciones del empleo de una firma digital. Se presume la autenticidad, que el mensaje proviene del remitente y que el contenido no ha sido adulterado. Eso es lo que se presume cuando se utiliza una firma, cuando se emplea una firma digital. La revocación ya vimos, ¿verdad? Entonces vamos ahora a leer lo que ya leímos, ¿verdad? Cuando se extingue el plazo de vigencia de esa firma digital, la firma se revoca, o sea, se quita. Si el titular solicita la revocación, también, ¿verdad? Si se muere el titular o se disuelve la persona jurídica, la firma digital también se revoca. Si el juez por resolución judicial, ¿verdad?, lo solicita, y por incumplimiento de las obligaciones del usuario. ¿Se acuerdan que el usuario tiene que ser diligente, cauto, ¿verdad?, en el uso, cabal en el uso de su firma? Bueno, si incumple las obligaciones, entonces la firma puede serle revocada. Cuando hablamos de firma digital decíamos que había un prestador que certificaba, un prestador autorizado que certificaba esa firma. ¿Y quién es el prestador de servicios? Es como una empresa dedicada, en este caso, a dar el servicio de firma digital, ¿verdad? Son personas jurídicas que fueron habilitadas por la autoridad normativa en base a la disposición de la ley. Y su función es prestar el servicio de firmas digitales al público en general. Entonces, si yo quiero contar con firma digital, contrato los servicios de esta empresa, ¿verdad?, que está debidamente autorizada, con la emisión de certificados, que permitan a los particulares usar firma digital en sus documentos electrónicos. La autoridad normativa que habilita a los prestadores de servicios para que puedan operar en nuestro mercado es el Ministerio de Industria y Comercio.
a través de su viceministerio de Comercio y la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico. Entonces, el prestador de servicios tiene que cumplir, obviamente, con los requisitos, tiene que estar habilitado y yo puedo contratar los servicios de estas empresas, ¿verdad?, debidamente habilitadas para contar con la firma digital. Ok. En cuanto a la habilitación de prestadores de servicios de certificación, la autoridad normativa va a autorizar el funcionamiento de los prestadores de servicios siempre y cuando cumplan con todos los requisitos básicos, ¿verdad? O sea, tienen que cumplirse los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Garantizar la utilización del servicio rápido y seguro, que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en que se expidió o revocó un certificado, comprobar debidamente la identidad de cualquier atributo específico de la persona a la que se le expide el certificado, o sea, a quién le estoy expidiendo, emplear personal que tenga conocimientos especializados y disponer de los recursos económicos para afrontar el riesgo de responsabilidad por daño y perjuicio. ¿Por qué es eso? Porque la empresa es responsable por certificar mi firma. Entonces la empresa también tiene responsabilidad en un caso dado. Tiene que responder por daño y perjuicio. O sea, eso salió del examen. Vamos a ver eso enseguida. Entonces, esto ya vimos otra vez, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de los certificados digitales? Ser emitidos por una entidad prestadora de servicios, tiene que responder a los formatos de estándares tecnológicos, contener el mínimo de datos que permita identificar al titular o a la entidad que lo emitió, tiene que ser verificable, establecer claramente la información incluida en el certificado, contemplar la información necesaria, identificar la política de certificación bajo la cual fue emitida y ser firmado por el prestador de servicios. Son algunos requisitos para la validez del certificado digital, que es lo que certifica la firma digital. La obligación del prestador, siempre hablando del prestador de servicios, adjudicar una firma digital a quien lo solicite, sin distinciones ni privilegios, actuar con diligencia, proporcionar los medios de acceso razonables, informar a quien solicita la adjudicación de las condiciones precisas. O sea, si yo me voy a contratar una firma digital con un prestador de servicios, me tiene que informar cuáles son los alcances, los mecanismos de seguridad, si cumple o no con los requisitos, si está habilitado legalmente. O sea, todo referente a eso, ¿verdad? Pero acá está la parte importante. ¿Cuál es la responsabilidad del prestador de servicios? Son responsables por los daños y perjuicios causados a toda persona física en lo que respecta a la inclusión de todos los campos y datos requeridos en la ley. Son responsables por la exactitud de los mismos al momento de su emisión. Porque al momento de la emisión de un certificado, la firma en él identificada obedezca a los datos de creación de la firma y por los errores y omisiones que presenten los certificados digitales. Entonces, si yo estoy celebrando un contrato con Karen por un medio electrónico, ¿verdad?, y ese medio electrónico requiere una firma digital y esa firma digital eventualmente no cumple con los requisitos mínimos y yo pierdo ese contrato y se produce un perjuicio para mí, el prestador de servicios se hace responsable por esos errores que presenta el certificado. Se hace responsable. Eso estaba en la lección, en el ejercitario número 3, pregunta número 5. Sí, está. Por eso me acuerdo que está la responsabilidad. Dice, la firma fue revocada y no se tomó registro del mismo. Entonces, o sea, el firmante revocó la firma. ¿Me y no se explico? tomó registro. Sí, y ahí es responsabilidad del prestador de servicios. Y claro, el prestador de servicio no tomó registro del mismo, dice. No tomó registro. Entonces, ahí es su responsabilidad por daño y perjuicio. Es el responsable. Acá está. Justamente lo que decía Juan Esteban. Por el registro en tiempo y forma de la revocación de los certificados cuando así correspondiera. Claro, yo solicité, por ejemplo, o el juez solicitó revocar la firma y el prestador de servicios no lo hizo. Entonces, si se firma un documento digitalmente, el prestador de servicios
asume la responsabilidad. Es responsable. Es responsable. Ese no sé si respondió, pero Sí, respondimos. Corresponde al prestador de servicios a demostrar que no actuó ni con culpa ni con dolo. Bueno, eso en cuanto a... ok. Bueno, protección de datos personales. Los prestadores de servicios solo podrán recolectar los datos personales directamente de las personas a quien esos datos se refieren, ¿verdad? O sea, mis datos los recolecta de mí mismo, ¿verdad? Personalmente de mí, después de haber obtenido su consentimiento expreso y solo en la medida en que los mismos sean necesarios. Dichos datos no podrán ser obtenidos o utilizados para otro fin sin el consentimiento expreso del titular. O sea, yo le voy a dar personalmente mis datos al prestador y él los datos los va a usar exclusivamente para utilización de firma digital, para nada más. El concepto de expediente electrónico. ¿Está eso? Quiero ver nomás si está. Sí está. Expediente, el último punto. Expediente electrónico. Es la serie ordenada de documentos públicos, registrada por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa de un asunto determinado. Tienen la misma validez jurídica que el expediente tradicional. La documentación emergente de la transmisión a distancia constituirá por sí documentación auténtica y hará plena fe de todos sus defectos en cuanto a la existencia del original transmitido. La sustanciación de actuaciones de la administración pública, como los actos administrativos, podrán realizarse por medios informáticos. Cuando la sustentación se realiza por medios informáticos, la firma autógrafa podrá ser sustituida por la firma digital. Todas las normas sobre el procedimiento administrativo serán de aplicación a este tipo de expediente. Actualmente, dice el expediente electrónico, ya no solo es utilizado en las dependencias administrativas del Estado, sino en el Poder Judicial, donde hoy en día el escrito inicial de demanda, el sorteo de los nuevos juicios y los oficios a instituciones públicas se realizan por medios electrónicos. Incluso existen juzgados y tribunales que ya no reciben escrituras en formato papel y los profesionales pueden ver el estado de sus juicios desde sus casas por medio de sus computadoras, celulares u otros dispositivos. Entonces, cuando vamos a definir el expediente electrónico, es la serie ordenada de documentos públicos que se registra por vía informática. ¿Sí? Eso es el documento, el expediente electrónico. Señora. Disculpa, te jodo nuevamente. ¿Yo escuché Sí, mal o iniciación de demanda? sí, dice, cuando la sustentación realizada por... Espera que te voy a decir dónde está eso. Dice, actualmente el expediente electrónico ya no solo es utilizado en las dependencias administrativas del Estado, sino en el Poder Judicial, donde hoy en día el escrito inicial de demanda, el sorteo de los nuevos juicios y los oficios de instituciones públicas se realizan por medios electrónicos. Incluso existen juzgados y tribunales que ya no reciben escritos, debería ser, en formato papel, y los profesionales pueden ver el estado de sus casas. Yo, según recuerdo, el primer escrito de demanda tiene que ser en formato papel y después todo lo demás es electrónico. Esa era mi duda, porque que yo sepa, el inicio de demanda tiene que ser por Sí, escrito. el primer escrito en físico. tiene que ser en físico. Pero eso está en la ley, creo que 6822, no recuerdo si estaba ahí. Pero creo que el primer documento, la demanda, era en formato papel. Todo lo demás ya puede ser por... Exactamente. Por documento. Esto nosotros dimos en informática. Sí. Por eso, está mal entonces esa parte, donde dice inicio de demanda. Sí. Bueno. Creo que está mal eso. Pero después todo lo demás sí, ¿verdad? Pero el concepto es importante, ¿verdad? Es una serie ordenada de documentos públicos que se registra por vía informática. Ese es el expediente electrónico. Puede ser utilizado tanto en lo administrativo como también hoy ya es utilizado en lo judicial, ¿verdad? Listo. Ok. Pero importante que tengan en cuenta eso. No. Sí.
Y con eso cerramos esta unidad Super Argel, ¿verdad? Porque en realidad es una unidad Super Argel, esta unidad 6.